Comenzamos dibujando una circunferencia y los ejes coordenados. Inmediatamente después podemos darnos cuenta de que se trata de una circunferencia con centro fuera del origen. Dibujamos un triángulo rectángulo representativo dentro de la circunferencia, que va desde el centro de ella hasta un punto genérico en la misma. Dicho triángulo nos dará la información de la coordenada en X y en Y del punto genérico, así como el radio de la circunferencia que más adelante necesitaremos para deducir la ecuación de la misma. Tenemos que en Y, la coordenada del punto genérico será únicamente Y, ya que si bien se trata de una circunferencia con centro fuera del origen, esta no está desplazada en el eje Y, por lo tanto la coordenada en Y del punto genérico tendrá el valor de 0 a Y, que es precisamente donde está ubicado el mismo punto, y tendrá como máximo valor el radio de la circunferencia. Analicemos la coordenada en X del punto genérico. Por tratarse de una circunferencia con centro fuera del origen, ubicaremos el centro de la circunferencia como el punto A y el extremo del punto genérico como el punto X. Entonces tenemos que la distancia desde el punto A hasta el punto X estará dada por el valor final menos el valor inicial, en este caso X menos A. Como lo mencionamos antes y haciendo un análisis más detallado sobre la coordenada en Y del punto genérico, dicha coordenada estará dada por la distancia desde 0 hasta Y, que se obtiene de la siguiente manera: valor final menos valor inicial, en este caso Y menos 0. Con esta información podemos deducir que la distancia desde el punto A hasta el punto X, es decir, X menos A, conforma el cateto adyacente del triángulo rectángulo, y la distancia desde 0 hasta el punto Y, es decir, Y menos 0, conforma el cateto opuesto del triángulo rectángulo. Como la hipotenusa comienza en el punto A, es decir, el centro de la circunferencia, y termina en el punto genérico, se puede deducir que se trata del radio de la circunferencia. Localizamos el punto que se encuentra en el origen, es decir, el punto con las coordenadas 0, 0. Luego localizamos el punto genérico, es decir, el punto con las coordenadas X menos A, Y. Por último, ubicamos el punto que se encuentra en el extremo opuesto de la circunferencia. Notemos que este punto tiene como coordenada en X el diámetro de la circunferencia, es decir, 2 veces el radio, y 0 en su coordenada Y. Luego nombramos el punto azul como el punto O, el punto rojo como el punto P y el punto verde como el punto Q. Con el análisis anterior vamos a deducir ahora la ecuación de esta circunferencia. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. Para nuestro caso, la hipotenusa será R, es decir, el radio. Nuestro cateto adyacente será X menos A y nuestro cateto opuesto será Y menos 0. Entonces tenemos que nuestro radio al cuadrado será igual a X menos A al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado. Notemos que en nuestro triángulo rectángulo representativo, R al cuadrado significa el cuadrado de la hipotenusa, X menos A al cuadrado significa el cuadrado del cateto adyacente y Y menos 0 al cuadrado significa el cuadrado del cateto opuesto. De ahí tenemos que el radio al cuadrado será igual a X menos A al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces el radio será igual a la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y al cuadrado. Esta es la información que usaremos en la siguiente fase para demostrar el teorema de Tales. Trazamos un segmento de recta que va desde el punto O hasta el punto P y otro que va desde el punto P hasta el punto Q. El segundo teorema de Tales nos dice que, sea P un punto de la circunferencia de diámetro OQ y centro A distinto de O y de Q, entonces el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo donde el ángulo de OPQ es igual a 90 grados según su circunferencia. Analicemos ahora las coordenadas de los puntos O, P y Q. El punto O tiene como coordenadas 0 en X y 0 en Y, es decir, el origen. Para el punto P es necesario hacer un análisis más detallado,
ya que el punto P visto desde el origen tiene como coordenada en X la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A, más la distancia que hay desde el punto A hasta el punto X. Por el análisis anterior sabemos que la distancia que hay desde el punto A hasta el punto X está dada por X menos A, y también es sencillo conocer la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A, ya que el punto A se sitúa al centro de la circunferencia y el punto O justo al extremo de la circunferencia. Por esa razón podemos darnos cuenta de que la distancia que hay desde el punto O hasta el punto A es el radio de la circunferencia. Para la coordenada en Y del punto P tenemos que este tendrá únicamente la distancia que hay de 0 al punto Y, que está dada por Y menos 0 y es igual a Y. Anteriormente dedujimos que el radio de la circunferencia es igual a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado. Sustituyendo el radio en la coordenada en x del punto P, tendríamos que el punto P tiene las coordenadas raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y cuadrada más x menos a, y. Tenemos que el punto Q tiene como coordenada en X dos veces el radio y 0 en su coordenada Y. Si sustituimos el radio en la coordenada en X del punto Q, tenemos que el punto Q tiene las coordenadas 2 por la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y al cuadrado, 0. Entonces tenemos los puntos O, P y Q con sus coordenadas bien establecidas. Luego trazaremos dos vectores, el vector U que tiene como punto inicial al punto O y como punto final al punto P, y el vector V que tiene como punto inicial al punto P y como punto final al punto Q. El vector U tendrá como coordenada en X la coordenada en X del punto P menos la coordenada en X del punto O, y como coordenada en Y tendrá la coordenada en Y del punto P menos la coordenada en Y del punto O. Sustituyendo, tenemos que el vector U tiene como coordenadas la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a menos 0 para su coordenada en X y y menos 0 para su coordenada en Y. Realizando los cálculos tenemos que el vector U tiene como coordenadas la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a, y. Y aquí tenemos construido el vector U. El vector V tendrá como coordenada en X la coordenada en X del punto Q menos la coordenada en X del punto P. Y como coordenada en Y tendrá la coordenada en Y del punto Q menos la coordenada en Y del punto P. Sustituyendo, tenemos que el vector V tiene como coordenadas 2 por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a para su coordenada en X y 0 menos y para su coordenada en Y. Simplificando, tenemos que el vector V tiene como coordenadas 2 por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos x menos a para su coordenada en X y menos y para su coordenada en Y. Realizando las operaciones tenemos que el vector V tiene como coordenadas la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos x menos a, menos y, y ahí tenemos construido al vector V. Si analizamos el gráfico, ¿qué está ocurriendo geométricamente? El vector U es su propio radiovector. ¿Por qué? Porque inicia en el origen. Pero ¿qué pasa con el vector que inicia en el punto P y termina en el punto Q? Es decir, el vector V. El vector V también tiene su radiovector. ¿Cuál es la diferencia? Que inicia en el origen.
es decir, en el punto con las coordenadas 0, 0. Pero es exactamente el mismo vector que v, tal y como se muestra en el gráfico. El vector que está señalado como el vector v es el radiovector de v. Y es exactamente el mismo vector que v. La única diferencia que existe es que el radiovector inicia en el origen. Ahora, como u es su propio radiovector y el radiovector de v es igual al vector v, entonces podemos concluir que el ángulo que se forma entre u y v, es decir, el ángulo que está trazado con líneas rosas, es exactamente igual al ángulo que se forma en el triángulo OPQ, es decir, el ángulo que está relleno en color rosa. Si trazamos el paralelogramo, tal y como se muestra en el gráfico con la línea punteada, nos damos cuenta de que el vector que inicia en la terminación del vector v y termina en la terminación del vector u es la diferencia del vector u con el vector v, es decir, u menos v. Una vez dicho esto, podemos conocer el ángulo que se forma entre u y v usando la ley de cosenos. Hasta este punto podrás preguntarte, ¿por qué usar ley de cosenos si aparentemente, y lo entrecomillo, el triángulo que se forma con los vectores u, v y u menos v es un triángulo rectángulo? Pero déjame decirte que eso no lo podemos afirmar. Lo queremos demostrar lo que dice el teorema de Tales, que el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo y que el ángulo que se forma es un ángulo de 90 grados. Entonces, como se puede apreciar, el triángulo OPQ es el mismo triángulo que se forma con los vectores u, v y u menos v. Y si los triángulos son iguales, entonces el ángulo que se forma entre u y v, que está trazado con líneas rosas, pues es igual al ángulo que se forma en el triángulo OPQ, que está relleno de color rosa. Ahora bien, si no podemos afirmar que se trata de un triángulo rectángulo, entonces vamos a comenzar por suponer que no es un triángulo rectángulo y que por el contrario es un triángulo oblicuo-ángulo. Ahí entonces podemos usar la ley de cosenos para conocer el ángulo que se forma entre u y v, que es exactamente el mismo ángulo que se forma en el triángulo OPQ. Para usar la ley de cosenos, nosotros contamos con la información de cada uno de los lados del triángulo que vamos a estudiar. Esta información nos la da la norma de los vectores u, v y u menos v, que hacen referencia a cada uno de los lados del triángulo que se forma. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer un mejor análisis. En general no es necesario hacer este análisis, pero lo voy a hacer para fines de una mejor comprensión y de que la idea de usar la ley de cosenos no quede como una idea al aire, sino que por el contrario quede como una idea bien cimentada, bien construida y sobre todo pues bien fundamentada. ¿De dónde viene la ley de cosenos? Supongamos un triángulo oblicuo-ángulo como el que se muestra en la figura y como el que se formó por las magnitudes de los vectores u, v y u menos v. Aquí es donde vamos a concentrar el análisis. Dividimos el triángulo oblicuo-ángulo en dos triángulos rectángulos. Podemos darnos cuenta de que son triángulos rectángulos ya que ambos en su parte inferior forman un ángulo de 90 grados. Nombramos cada uno de los lados del triángulo oblicuo-ángulo. En este caso, yo nombré al lado más largo del triángulo como el lado C minúscula y opuesto a él está el ángulo C mayúscula. Luego nombré al lado mediano como el lado B minúscula y opuesto a él está el ángulo B mayúscula. También nombré al lado más chico como el lado
A minúscula y opuesto a él el ángulo A mayúscula. Al trazo que hicimos para dividir el triángulo oblicuo-ángulo en dos triángulos rectángulos, lo llamé H. Notemos que el lado C está dividido en dos segmentos, uno que es el segmento X y otro que, evidentemente, si el lado más largo del triángulo oblicuo-ángulo es C minúscula, la segunda sección del lado C estará dada por el lado C menos ese segmento que es X. Como se trata de triángulos rectángulos, podemos aplicar el teorema de Pitágoras en cada uno de ellos. Comenzaremos por el triángulo rectángulo de la izquierda. Si tomamos como referencia el ángulo C mayúscula en el triángulo rectángulo de la izquierda, nos damos cuenta de que el cateto adyacente a ese ángulo es H, el cateto opuesto al mismo ángulo es X y la hipotenusa es A. Aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, tenemos que a al cuadrado es igual a h al cuadrado más x al cuadrado y lo renombramos como 1. Ahora, para el triángulo rectángulo del lado derecho, tenemos que, si tomamos como referencia el ángulo C mayúscula, el cateto adyacente a ese ángulo sería h, el cateto opuesto a ese ángulo sería c menos x y la hipotenusa sería b. Aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, tenemos que b al cuadrado es igual a h al cuadrado más c menos x al cuadrado y eso lo renombramos como 2. Despejando h al cuadrado de la ecuación 1, tenemos que h al cuadrado es igual a al cuadrado menos x al cuadrado y eso lo renombramos como 3. Despejando h al cuadrado de la ecuación 2, tenemos h al cuadrado es igual a b al cuadrado menos x menos c al cuadrado y eso lo renombramos como 4. Igualando las ecuaciones 3 y 4 tenemos a cuadrada menos x cuadrada es igual a b al cuadrado menos c menos x al cuadrado y lo renombramos como la ecuación 5. Despejando b cuadrada de la ecuación 5 tenemos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos x al cuadrado más c menos x al cuadrado y lo renombramos como la ecuación 6. Escribimos nuevamente la ecuación 6 únicamente para recordarla. Y bueno, desarrollando el binomio al cuadrado tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada menos x cuadrada más c cuadrada menos 2cx más x cuadrada. Eliminando los paréntesis tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada menos x cuadrada más c cuadrada menos 2cx más x cuadrada. Realizando las operaciones tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2cx y nombramos esta ecuación como la ecuación 2 únicamente para ubicarla. Por razones trigonométricas sabemos que el coseno del ángulo b mayúscula es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si tomamos como referencia el ángulo b mayúscula, tenemos que el cateto adyacente a ese ángulo es x y la hipotenusa es a. Sustituyendo tenemos que el coseno del ángulo b mayúscula es igual a x sobre a. Despejando x tenemos que es igual a por el coseno del ángulo b mayúscula. Sustituyendo x en la ecuación 2 tenemos que b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno del ángulo b mayúscula. Y bueno, esta es la ley de cosenos, es la ley que vamos a utilizar. Se habría podido evitar este análisis, pero lo hicimos para saber de dónde viene la ley de cosenos y por qué la vamos a utilizar. La ley de cosenos cumple para cada uno de los lados del triángulo oblicuo-ángulo, pero en esta ocasión solamente dedujimos uno de los lados, ya que los demás lados tienen exactamente la misma forma, lo único que cambia son los lados que se están estudiando. Volviendo al ejercicio, volvemos a colocar el gráfico únicamente para observar quiénes son los lados del triángulo. Tenemos que son la norma del vector u, la norma del vector v y la norma del vector u menos v. Aplicando la ley de cosenos a los vectores u, v y u menos v, tenemos lo siguiente. La norma al cuadrado de u menos v es igual a la norma al cuadrado de u más la norma al cuadrado de v
menos 2 por la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Ahora vamos a renombrar las coordenadas de los vectores u, v y u menos v para una mejor comprensión. Reescribimos las coordenadas del vector u como x, y. También reescribimos las coordenadas del vector v como w, z. Por lo tanto, el vector u menos v tendrá las coordenadas x menos w, y menos z. Obteniendo las normas de los vectores u, v y u menos v, tenemos lo siguiente. La norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. La norma del vector v es igual a la raíz cuadrada de w al cuadrado más z al cuadrado. La norma del vector u menos v es igual a la raíz cuadrada de x menos w al cuadrado más y menos z al cuadrado. Obteniendo los cuadrados de las normas tenemos lo siguiente. La norma de u al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada. La norma de v al cuadrado es igual a w al cuadrado más z al cuadrado. La norma de u menos v al cuadrado es igual a x menos w al cuadrado más y menos z al cuadrado. Sustituyendo estos datos en la ley de cosenos tenemos que x menos w al cuadrado más y menos z al cuadrado es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más w cuadrada menos 2 por la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo b mayúscula. Desarrollando los binomios al cuadrado y despejando el coseno del ángulo b mayúscula, tenemos x al cuadrado menos 2xw más w al cuadrado más y al cuadrado menos 2yz más z al cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z al cuadrado menos w al cuadrado sobre menos 2 por la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo b mayúscula. Notar que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado más w al cuadrado que estaban del lado derecho sumando pasan del lado izquierdo restando y menos 2 por la norma de u por la norma de v que estaban del lado derecho multiplicando pasan del otro lado dividiendo. Eliminando los paréntesis tenemos x al cuadrado menos 2xw más w cuadrada más y cuadrada menos 2yz más z cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada menos z cuadrada menos w cuadrada sobre menos 2 por la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo b mayúscula. Notar que x al cuadrado con menos x al cuadrado se va a eliminar, w al cuadrado con menos w al cuadrado se va a eliminar, y al cuadrado con menos y al cuadrado se va a eliminar, y z al cuadrado con menos z al cuadrado se va a eliminar. Entonces nos quedaría únicamente menos 2xw menos 2yz sobre menos 2 por la norma de u por la norma de v igual al coseno del ángulo b mayúscula. Factorizando en el numerador tenemos menos 2 por xw más yz y en el denominador nos quedaría igual, menos 2 por la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo b mayúscula. El menos 2 del numerador con el menos 2 del denominador hacen la unidad y entonces nos quedaría únicamente xw más yz sobre la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo b mayúscula. Notar que en esta igualdad el numerador representa precisamente el producto punto o producto escalar de los vectores u y v, ya que x es la coordenada en x del vector u, w es la coordenada en x del vector v, y es la coordenada en y del vector u y z es la coordenada en y del vector v. Por esta razón podemos afirmar que se trata del producto escalar o producto punto de los vectores u y v. En la figura se muestra a los vectores u y v con sus coordenadas originales. Recordemos que reescribimos las coordenadas de los vectores u y v únicamente para que la explicación fuera más clara.
Pero una vez que llegamos a que el producto punto sobre el producto de las normas es igual al coseno del ángulo, entonces vamos a reescribir a los vectores en su forma original y vamos a obtener el producto punto de los vectores u y v. En la figura también se muestran las normas de los vectores u y v. El producto punto de los vectores u y v es igual a la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos x menos a más y por menos y. Notemos que la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a es la coordenada en x del vector u, y la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos x menos a es la coordenada en x del vector v. Análogamente, y es la coordenada en y del vector u y menos y es la coordenada en y del vector v. Notar que en la expresión anterior a la que acabamos de escribir, la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado más x menos a por la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y al cuadrado menos x menos a constituyen lo que se conoce como binomios conjugados. Es decir, lo único que cambia en ambas expresiones es el signo. Por esa razón, podemos reescribirlo como el cuadrado de la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y cuadrada menos x menos a al cuadrado, y a eso le sumamos el producto de y con menos y, que sería menos y cuadrada, tal y como se muestra. Notar que en la expresión anterior a la que acabamos de escribir, el cuadrado con la raíz cuadrada hacen la unidad como potencia, y podemos reescribir lo que está dentro de la raíz como x menos a al cuadrado más y al cuadrado, y a eso le sumamos menos x menos a al cuadrado menos y cuadrada. Desarrollando los binomios al cuadrado tenemos x al cuadrado menos 2xa más a cuadrada más y cuadrada menos x cuadrada menos 2xa más a cuadrada menos y cuadrada. Distribuyendo el signo que antepone a la expresión entre paréntesis del paso anterior, tenemos que es igual a x al cuadrado menos 2xa más a cuadrada más y cuadrada menos x al cuadrado más 2xa menos a cuadrada menos y cuadrada. Notar que x al cuadrado con menos x al cuadrado se eliminan, menos 2xa con 2xa se eliminan, a cuadrada con menos a cuadrada se eliminan, y cuadrada con menos y cuadrada se eliminan. En realidad, el hecho de decir se eliminan es una manera más fácil de entenderlo. En realidad, lo que está pasando es que en la expresión cada elemento tiene en la misma expresión su inverso aditivo. Por esa razón forman el cero. Entonces tenemos que el producto punto de u con v es igual a 0. Sustituyendo, tenemos que 0 sobre la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo. Notar que en esta expresión
ni siquiera es necesario sustituir la norma de u y la norma de v, ya que es claro que la fracción que se encuentra del lado izquierdo va a dar como resultado 0. Por lo tanto, 0 es igual al coseno del ángulo, y por lo tanto el ángulo es igual al coseno inverso de 0, que es igual a 90 grados. Como el ángulo que se forma entre los vectores u y v es de 90 grados, podemos afirmar que el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo, ya que el ángulo que se forma es de 90 grados. Y como las coordenadas del punto P que establecimos en análisis anteriores son las coordenadas para cualquier punto en la circunferencia, entonces podemos concluir que para cualquier punto en la circunferencia, el triángulo OPQ es un triángulo rectángulo y su ángulo es de 90 grados. Con esto ha quedado demostrado el teorema de Tales de Mileto. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido en tiempo real.